si China decide bloquear a Taiwán, según indicó el Instituto para la Economía y la Paz en un informe divulgado este miércoles. Y la cifra explica es casi el doble de la pérdida que se produjo como consecuencia de la crisis financiera mundial de 2008, según el análisis conservador de la 17ª edición del Índice de Paz Global, elaborado por este instituto con sede en Sydney. Aunque en la actualidad China no está implicada directamente en ningún conflicto exterior, el gigante asiático se ha vuelto más asertivo en el mar de China Meridional, explica EFE, donde tienen disputas territoriales a la vez que han intensificado las operaciones aéreas en las cercanías de la autogobernada isla de Taiwán, cuya soberanía reclama. Y este es, bueno, un tema siempre ahí latente, del cual vamos justamente a consultar a Alejandro Castro Sánchez, economista. Bienvenido, buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes, Gladys. Un saludo a ti y a toda la audiencia de Éxitos FM. Gracias por estar estos minutos con nosotros, porque bueno, esto es hipotético, obviamente hipotético, pero potencial, además, ¿no? Esa probabilidad pues no se descarta, sabemos que ese es un conflicto que ya tiene bastante tiempo y China siempre como con las ganas, obviamente, en este caso de bloquear a Taiwán, que inmediatamente, ¿cómo se sentiría en el planeta esta medida por parte del gigante asiático? Sí, Gladys, bueno, como tú comentas, hipotético, y esperemos que sea hipotético, pues que nunca ocurra un caso de este tipo, porque las consecuencias serían catastróficas, inimaginables, debido a que, bueno, por diversas razones, Estados Unidos está obligado por ley a defender a Taiwán en caso de que China intervenga militarmente a la isla. Este conflicto es de muy vieja data, primero porque nace a raíz de consecuencias. Ay, se cayó la llamada, pero ya lo vamos a volver a llamar a Alejandro Castro Sánchez, porque además también para repasar la historia de este conflicto y bueno, porque sigue como un pendiente de buscar solución definitiva y no tener constantemente esa amenaza como esa espada permanentemente el planeta de ese conflicto entre China y Taiwán, que como decíamos se autogobierna y eso es algo que desde siempre a China, pues China no lo ha aceptado y de eso justamente queremos hablar un poco de la historia, repasarlo y las consecuencias de Taiwán también es otro que está muy presente en la economía del mundo, en el comercio y bueno, justamente en qué área se vería afectado inmediatamente en caso de una medida así el planeta. Alejandro, me decías. Sí, el conflicto entre China y toda esta zona del mar meridional viene dato de la Segunda Guerra Mundial o a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, donde pierde parte, digamos, del acceso a este mar meridional chino, donde pierde también acceso al territorio de Taiwán, Hong Kong y algunas islas asociadas a este mar meridional. Eso por un lado. Y segundo, tomar en cuenta que Taiwán es el país que produce mayor cantidad de microchips y microcomponentes en el mundo. Cerca del 65% de todos los microcomponentes y microchips a nivel mundial los produce Taiwán y le sigue Corea del Sur con apenas un 15%. O sea, todos los que son los componentes tecnológicos, desde teléfonos celulares, computadoras, todo lo que tenga que ver con tecnología requiere de una u otra forma microchips y buena parte de ellos se producen en Taiwán. Así que afectaría de una u otra forma la economía global en todo su sentido. Estamos hablando de un impacto también desde el punto de vista militar, porque Estados Unidos por ley está obligado desde la década de los años 70 a intervenir en Taiwán en caso de que Taiwán sea afectado militarmente por China o por alguna otra potencia de la región. Entonces, eso podría generar un conflicto de proporciones globales. En las pocas cosas, lo que estamos hablando en un caso hipotético de que China decida afectar militarmente a Taiwán. Ahora bien, el hipotético bloqueo a la región, como dices, pues los microchips, el 60% se fabrican ahí, pero hay cierto margen, ¿no? Dentro de lo que cabe, de uso, por ejemplo, en cuanto al uso inmediato, digamos que no se afectaría el planeta en cuanto al uso de esos microchips, pero sí ya para las producciones posteriores y las compras posteriores, ¿no? De cualquier tecnología que necesite de este dispositivo. Es así, y realmente en el muy corto plazo no hay forma ni manera de que algún otro país pueda sustituir a Taiwán en la producción de microchips a nivel global. Si bien, por ejemplo, Samsung es una de las empresas que más produce microchips a nivel mundial y lo hace principalmente en Corea del Sur. Y cerca de Canadá y Estados Unidos hacen entre 6 y 8% del resto de los microchips a nivel mundial, pero más de la mitad se producen en Taiwán. Así que es fundamental de que Taiwán se pueda mantener en paz y que no sea amenazada por China o alguna otra potencia, porque eso afecta no solamente la producción de microchips, sino que toda la cadena de valor a nivel mundial en materia tecnológica
y que la gran Claro. mayoría de componentes electrónicos requieren este microcomponente, entonces de una u otra forma se va a ver afectada la economía global. Claro, ahora Alejandro, escuchando, por ejemplo, esa dependencia y de acuerdo a lo que hemos experimentado también de la invasión de Rusia a Ucrania, con el tema, por ejemplo, agrícola y la pandemia, uno se pregunta, bueno, hasta qué punto pues las grandes potencias no están avanzando en una independencia, alguna medida que permita la independencia o poder suplir al planeta en caso de una eventualidad en Taiwán, que Dios quiera no ocurra, como bien lo decías, ¿no? Que siempre quede en un caso hipotético, pero igual la amenaza está ahí latente y eso es lo que genera sobresaltos. Sí, en el caso del conflicto Rusia-Ucrania, Rusia, debido a las sanciones económicas tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea, se ha visto obligado a hacer cierta migración tecnológica en distintos tipos de componentes con el apoyo de China y de otros países aliados. No obstante, le sigue afectando de una u otra forma en diversas áreas y la transición tecnológica no es algo que ocurra de inmediato, y mucho menos en el mundo de lo que son los microcomponentes, que digamos que en el corto plazo no se pueden sustituir. Así que realmente solamente imaginar un conflicto que involucre a Taiwán es una catástrofe en materia económica, en materia tecnológica y en materia militar, porque va a afectar de una forma muy importante la economía global y es como abrir una caja de Pandora que esperemos más nunca se abra, porque realmente es un conflicto de proporciones muy catastróficas potenciales. Eso es lo que advertía también ese informe el Instituto para la Economía y la Paz divulgado este miércoles, que dice que cualquier tipo de conflicto entre Taiwán y China, así dice el documento, tendría consecuencias económicas devastadoras en el mundo. Pero igual, ahí, bueno, de acuerdo a esa globalización, que por un lado es maravillosa, pero por otro lado también nos damos cuenta de la interdependencia y ante conflictos que no cesan, lamentablemente, ¿no? Y esa ambición bueno, imperialista y de poder, pues nos ponen en jaque todo el tiempo, uno dice cuánto se estaría avanzando. Por ejemplo, un país como Israel, que es tan capaz y ha demostrado tanta eficiencia, por ejemplo, desde el punto de vista tecnológico o científico, ellos no están haciendo algún tipo de ejercicio para ver si se convierten en un sustituto o, bueno, también un proveedor importante. Israel produce cerca de 2% de los microchips a nivel mundial. Sí han empezado a ingresar en esa área de la economía, pero como les he comentado previamente, Taiwán es el peso pesado en la producción de estos componentes porque su alto nivel tecnológico y su capacitación y formación de personas asociadas en esta materia y los costos son tan bajos que por eso se hacen principalmente en este país y realmente en el corto plazo es difícil sustituirlo. Y esa es, digamos, justamente como tú comentas, la consecuencia de toda esta interconexión global de la economía, como por ejemplo el caso de Rusia y Ucrania, que al ocurrir ese conflicto, Europa es el país principal comprador de gas ruso y que justamente puso en jaque a toda la economía europea con una crisis energética sin precedentes, buscando obviamente acceso a energías en otros países como por ejemplo Qatar, inclusive en el mismo caso venezolano, donde por ejemplo él y Repsol han tratado de acercarse para, en conjunto con Chevron, poder extraer gas y poder mandarlo a Europa o a Estados Unidos. Sí, de hecho también esa es una pregunta que siempre surge de poner, bueno, además la frase muy popular, todos los huevos en una misma canasta. Eso siempre se ha soltado como una frase además conveniente para recordar que no es saludable, no es sano, es peligroso y uno se pregunta por qué en las gestiones públicas muchas veces eso pasa, incluso de países desarrollados. Es así, Gladys, y realmente el conflicto en todo el mar meridional chino da a indicar de que los próximos años o décadas van a ser muy complejos en esa materia porque China tiene un proyecto global que va a permitir o va a buscar que todos los productos chinos pasen a todo el sureste asiático, el noreste asiático, el este de Asia, oeste e inclusive toda Europa de una forma que le permita evitar o evadir sanciones internacionales con las creaciones o de puertos en Sri Lanka, con las creaciones de grandes autopistas que pasen por India y Pakistán, inclusive compró un puerto en Grecia y un aeropuerto en Toulouse, Francia, y justamente eso para buscar que todas esas mercancías que está produciendo China y que va a continuar produciendo puedan pasar al resto del mundo sin verse afectado por Occidente principalmente. Ya. Tú sabes que también quería aprovechar, porque de verdad que te escucho con lo del comercio de China y lo presente que está en nuestras vidas, y me impresiona estas páginas, por ejemplo, que hay en China, Taiwán,
creo que Corea también, por ejemplo, que surten de todo tipo de productos y que creo que le están haciendo una competencia feroz. Hay una, por ejemplo, que se llama Temu, que está avanzando mucho en el mercado estadounidense y ya ha avanzado en otros mercados, y ni siquiera hay un cobro del delivery. Y a mí me impresiona, obviamente, los precios, que es mucho lo que hace incluso la gente. Compran esas páginas y luego va y las ponen con sobreprecio, con un porcentaje de ganancia en Amazon. Y yo cada vez que las veo digo, wow, pero es que esto va a acabar con el comercio del mundo. Sí, China realmente es un peso pesado con la producción de muchas cosas en materia de artículos electrónicos, ropa, entre otros, que está desplazando a otros países de la región. Quizás el único gran competidor sea la India, que sobre todo en parte farmacéutica, o por ejemplo Pakistán o Bangladesh en la parte textil puedan equiparse a China, pero realmente por un tema de costos, mano de obra barata, y también por el tema de los fletes, que es muy económico, pues el sureste asiático poco a poco va tomando terreno en esas áreas de lo que es la economía global. Es que ahí sí hay imperio, Alejandro, ahí yo lo veo, porque de hecho no hay quien compita con esos precios. Y el tema es que antes era difícil llegar a esos proveedores, eran determinadas personas que se metían en el comercio, de repente viajaban a China, se ponían en contacto con los proveedores para hacer la producción y luego lo vendían en sus países, obviamente con un precio superior. Muchas de las fábricas, muchas de las marcas del mundo también fabrican en esas zonas por los bajos costos, que esa es otra materia, podríamos incluso revisar el tema de la explotación laboral. Pero Indonesia también está por ahí, bueno, son varios los países y el cuento es que cuando uno lo ve que ya tienes acceso, que cualquiera en el mundo entra a esas páginas y tiene acceso y lo compra y lo manda a su casa y le llega a la puerta de la casa con un precio, pero tan pequeño que uno dice, ¿dónde está? Este es solo el costo, quizás hasta menor de la producción. ¿Cuál es el modelo de ganancia en esos casos? Y para cerrar. Sí, principalmente son modelos intensivos en factor trabajo, donde hay mucha mano de obra y realmente el costo de la mano de obra en estos países es muy bajo, porque muchas personas pues están dispuestas a trabajar por muy bajos salarios porque realmente la demanda de trabajo es muy alta en esos países y por eso es que son punta de lanza para producción tanto de la industria farmacéutica en China y sobre todo también en India, lo que es Pakistán, Bangladesh, Tailandia, lo que es la producción textil y otro tipo de productos que también principalmente se hacen en China y que para Europa, para Estados Unidos, inclusive para la misma Latinoamérica es muy complicado poder competir con esas escalas, que se llama economías de escala, de ese nivel que tienen estos países de Asia versus nuestra región y por eso es que es muy complicado poder ingresar en este tipo de mercados. Y bueno, al final Sí. también los microchips que son de alto nivel o por ejemplo teléfonos celulares que se hacen también en China con tecnología estadounidense, pues es muy difícil competir con ellas. No, total, total. Y cuando yo veo esas listas de productos, incluso mejorado la calidad, porque antes si uno dudaba, hay ciertas cosas que todavía se mantienen de una calidad muy baja, pero hay otras que están funcionando perfectamente. Y cuando yo veo esas cosas, digo, de verdad que como comerciante creo que no entraría a competir en ese mercado porque es muy difícil, ya está al alcance de todo el mundo, es muy fácil de llegar a productos de toda la gama, de todo lo que se le pueda ocurrir y hasta más, porque ya está hasta lo que uno creía que no estaba inventado, está inventado. Y ahí está, disponible, está, bueno, al acceso de todo el mundo a través de estas páginas. Me impresiona, cada día me impresiona más, Alejandro. Gracias por haber estado con nosotros. La verdad es que quería aprovechar contigo como economista para entender ese modelo de negocio porque todavía bueno, todavía le doy vueltas a la cabeza por los precios que ponen. Obviamente que uno dice es que ni siquiera son los costos de producción. Gracias una vez más, Alejandro Castro Sánchez. 3:40 y feliz tarde para ti. Bueno, voy a aprovechar para hacer publicidad y les quiero hablar antes de hacer la pausa musical. Les quiero hablar además de unos, bueno,